Saludos mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Le saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy viernes 3 de febrero de 2023 para juntos alimentarnos de la palabra del Señor. Jesús en su Evangelio nos dice en San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Además, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos y no hay criatura que ella pueda resistirla, nos dice ya en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hoy vamos a leer y meditar el Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Marcos capítulo 4, del Evangelio según San Marcos capítulo 6, del versículo 14 al versículo 29. San Marcos 6, del versículo 14 al 29. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y prepare nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, demos ustedes y yo mucho fruto, así como nos dice ya en Lucas capítulo 8, versículo 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta, como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba, debe de ser Juan el que yo hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía, y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le prometió con juramento, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido? La madre le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo
porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndole en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy viernes 3 de febrero del 2023. Que el Señor les bendiga y les guarde a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que se encuentren. Hoy viernes 3 de febrero de 2023 estamos leyendo y vamos a meditar el Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 14 al 29. Y nos habla acerca de la muerte de Juan el Bautista. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Herodes por su parte pensaba, debe de ser Juan el Bautista el que hizo cortar la cabeza que ha resucitado. Aquí vamos a ver, mis hermanos y mis hermanas, en San Marcos capítulo 6, del versículo 17 en adelante, la razón por que Herodes mandó primeramente a apresar a Juan. ¿Por qué Herodes mandó apresar a un profeta de Dios? Recordemos allá en Ezequiel capítulo 3, versículo 18 en adelante, donde nos viene a decir que el profeta tiene que anunciar la palabra de Dios y tiene que denunciar el pecado. El profeta anunciaba los castigos que venían si la gente no se convertía. Entonces, Juan aquí hizo lo que tiene que hacer un profeta de Dios. Y vamos a ver qué fue lo que hizo. En efecto, Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había encarcelado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Aquí tenemos. ¿Cuál era el problema? Había una mujer que se llamaba Herodías, que era esposa del hermano de Herodes, que se llamaba Filipo, y Herodes se había casado con ella. Herodes se había casado con Herodías, la hermana de su hermano Filipo, donde Herodes estaba cometiendo el pecado de adulterio, porque se había casado con la mujer de su hermano, o sea, con su cuñada. Herodes estaba cometiendo el pecado de adulterio. Pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto, por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba perplejo al oírlo. Entonces Juan, que es el profeta de Dios, él mira este pecado que hay que hay en el pueblo. Herodes está cometiendo el pecado de adulterio, se ha casado con la hermana de Filipo. Herodes está cometiendo el pecado de adulterio, se ha casado con la esposa de su hermano Filipo, o sea, con su cuñada, se ha casado. Y Juan, el profeta de Dios, viene y le dice, no te está permitido tenerla como esposa porque estaba cometiendo pecado de adulterio. Y Herodías, la mujer, odiaba a Juan porque Juan le venía y le predicaba y le decía la verdad. Ese es el trabajo del profeta, anunciar la palabra del Señor y denunciar el pecado. Y todos estamos llamados a ser profeta. Por eso cuando nos bautizamos, el sacerdote nos dice que
te consagro que seas sacerdote, profeta y rey. Sacerdote porque todos tenemos que dar culto a Dios. Profeta porque todos tenemos que anunciar la palabra del Señor, vivirla y denunciar el pecado. Y rey porque todos tenemos la obligación de dar cuenta por nuestra vida, por nuestra familia. Entonces Juan Bautista denuncia el pecado de adulterio que estaba cometiendo Herodes con Herodías. Herodías le odia. Herodes le tenía respeto porque sabía que Juan era un hombre justo, era un hombre santo, y aunque quedaba perplejo al oírlo, sucede que luego es el cumpleaños de Herodías, y en el cumpleaños de Herodías, vamos a ver, Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a las personas y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultarle a su madre, que odiaba a Juan porque denunciaba el pecado que ella estaba cometiendo con Herodes. Y la muchacha, la hija de Herodías, le dice a su mamá: ¿qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces, ¿por qué mandaron a matar a Juan? Primero lo mandan a encarcelar porque Juan estaba anunciando la buena nueva y denunciando el pecado. En este caso estaba denunciando el pecado de adulterio. Lo mandó Herodes a encarcelar para que ya no diga nada. Cosa que pasa de hoy en día. Cuando uno quiere evangelizar, hay mucha gente que dice: a los que viven en concubinato, déjenlos tranquilos. A los que se casan entre personas del mismo sexo, déjenlos tranquilos. A los que están en pecado, déjenlos tranquilos. No, esa es palabra de Satanás. ¿Cuál es del creer de Dios? Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Y cómo van a llegar al conocimiento pleno de la verdad si no hay nadie quien les predique? Allá en Romanos 10:14. ¿Cómo van a creer en el Señor si no escuchan hablar de Él? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Entonces ese es el trabajo de ustedes y de mí, de alimentarnos de la palabra del Señor, de vivir la palabra del Señor y de predicarla con la palabra del Señor. Tenemos que anunciar la buena nueva y denunciar el pecado. Decir allá a nuestras familias, hay familiares que viven en concubinato o solamente en unión libre o solamente casados por el civil. Hebreos 13:4 dice: tened el matrimonio con gran respeto, que a los libertinos o a los fornicarios, a los que tienen relaciones sexuales fuera del sacramento del matrimonio, y a los adúlteros, como Herodes estaba cometiendo adulterio con Herodías, los juzgará Dios. Entonces, Juan denuncia ese pecado y lo meten a la cárcel. Entonces, no nos sorprendamos cuando estemos predicando la palabra del Señor y nos digan: hey, no hables de eso, cállate. Y de hecho, de hoy en día en las escuelas, en las universidades, en muchas de ellas está prohibido hablar de Dios. No dejan hablar de Dios, pero sí dejan hablar de otras cosas mundanas. No han leído Santiago 4:4. Adúlteros no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que se quiera hacer amigo del mundo es enemistad con Dios. Colosenses 2:8. Que nadie les venga con pensamientos o ideas huecas fundadas por tradiciones de hombres que pertenecen a este mundo y no a Cristo. Que nadie nos engañe con esos pensamientos huecos. Como por ejemplo, cuando alguien en la familia dice: voy a vivirme en unión libre hasta ver cómo me entiendo, cómo me va y después me caso. Esos son ideas huecas. Y hay
Ay, y un ay de lamentación, ay de aquel cristiano católico que le diga, anda, haz la prueba. Eso no es de Dios, está mandando a pecar, está mandando a cometer pecado. Eso no es correcto. Hay que nosotros saber anunciar la palabra del Señor y denunciar el pecado. Una vez alguien me dijo, me tomó la cita muy entre comillas, muy inteligentemente, me tomó la cita de San Mateo capítulo 22 del versículo 23 en adelante. Mira, entonces ahí se habla que vinieron unos saduceos que no admiten la resurrección de los muertos y le dicen a Jesús, Jesús había 7 hermanos que se casaron con una mujer y murió el primero, se casó el segundo para darle descendencia y luego murió el segundo, se casó el tercero hasta el 7. Y cuando resuciten todos, mujer, ¿de quién va a ser? Y Jesús les dice, ustedes no entienden. Cuando resuciten todos serán como ángel, no tendrán ni marido ni mujer. Bueno, el caso es que aquí ellos se casaban, ¿por qué? Porque el marido anterior había muerto, lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. La mujer está ligada a su marido mientras él viva. Una vez el marido muerto, entonces puede casarse con quien quiera. Pero si el marido vive o la esposa vive y la mujer o a la vez su marido se va con otra pareja, está cometiendo pecado mortal de adulterio. Eso no es correcto. Eso no es de Dios. Y Dios nos va a pedir cuentas por eso. Así que si estamos escuchando el Evangelio del día de hoy, viernes 3 de febrero de 2023, es necesario que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, recibamos esta carta de amor que Dios nos escribe a nosotros y también la compartamos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos en ese lugar donde vivimos. Seguramente hay alguna persona que está viviendo o está pensando ir a vivir con su pareja solamente casado por el civil o en unión libre o en concubinato. Y eso no es correcto. Ustedes y yo que somos cristianos debemos de decirle, hermano y hermana, esto no es correcto. Porque dice la palabra de Dios, Santiago 4:17, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Si ustedes saben y yo sabemos que eso no es correcto, por ejemplo, cometer adulterio no es correcto, o ir a vivir en unión libre, fuera del matrimonio, fuera del sacramento del santo matrimonio, si ustedes y yo sabemos que eso no es correcto, y no predicamos, no se lo decimos a nuestros hermanos y hermanas en Jesucristo, nosotros estamos cometiendo pecado, nos dice Santiago 4:17. Y Ezequiel 3:18 nos viene a decir que si el profeta ve al malvado que está en pecado y no le anuncia la palabra de Dios, el malvado va a morir, mas Dios nos va a pedir cuenta a nosotros, que debíamos de haber anunciado la palabra de Dios. Y también nos dice que cuando nosotros anunciamos la palabra de Dios al malvado, y si el malvado no se convierte, el malvado va a morir en su espíritu, o de pronto Dios le lleva, pero Dios ya no nos va a pedir cuentas por él, por él, ya no nos va a pedir cuentas por él, porque nosotros hemos hecho el trabajo de predicar, de evangelizar. Por eso Jesús nos viene a decir ahí en San Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Y a veces nosotros decimos, oh, pero si yo le anuncio a ellos que viven en adulterio, o le predico a ellos que viven solamente en unión libre, en concubinato, o solo por el matrimonio civil, se van a enojar conmigo. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Obedecer lo que dice el mundo y no hacerle caso a Dios? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 10, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29, nos dice San Pedro y los apóstoles, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Dios en Apocalipsis 22:12 nos dice que nos va a venir y nos va a premiar según nuestro trabajo. Así que mis hermanos y hermanas, ánimo y a seguir pidiéndole al Señor que nos dé el don de la profecía para que tengamos para que nosotros nos alimentemos de la palabra del Señor, para que la vivamos, para que la prediquemos. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, todo el capítulo 14, también el versículo 39 nos dice, aspiren por el don de la profecía. El profeta
anuncia la palabra de Dios y denuncia el pecado. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos, y la bienaventurada Virgen María nos acompañe con su intercesión en todo momento. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo.